Muy buenas a todos, soy Pablo II y os doy la bienvenida a un nuevo curso de modelismo20.com. En este caso vamos a aprender a crear suelos y terrenos. Vamos a ir viendo en distintas clases no solo cómo los creamos, sino también los materiales, ¿vale? Vamos a ver con qué materiales, tanto comerciales como estos que tenemos aquí de Woodland o de Notch, por ejemplo, como materiales caseros, como estos que tenemos aquí, materiales muy accesibles como pueden ser tierras, escayolas, gravas, cómo los preparamos, cómo trabajamos con ellos y los dejamos listos para integrarlos después luego ya en nuestros terrenos, ¿vale? Porque al final la creación del suelo, la creación del terreno es una base importantísima para seguir construyendo nuestra escena, nuestro pequeño diorama o nuestra maqueta y luego ya completarla con la ambientación, con la vegetación de manera correcta. Establecer unas buenas bases, establecer un terreno de manera realista es primordial para conseguir luego un resultado muy efectivo y muy bonito, por lo cual, como os digo, muy importante establecer primero una buena base, un buen terreno. En distintas clases, como os he comentado, la primera vamos a ver un poco las características, en qué tenemos que fijarnos, pequeños trucos, ir sabiendo interpretar, dependiendo de lo que queramos reproducir, las escenas o las zonas clave para poder reproducirlo luego en una escena pequeña y que nos llame la atención, que veamos que es realista, y también vamos a conocer los materiales que utilizaremos luego en el curso. Y a partir de ahí vamos a ir viendo distintas clases en las que nos vamos a centrar en distintos tipos de terreno, cada una de ellas. Ejemplos como los que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo preparamos el terreno para una zona, por ejemplo, como esta de aquí, zonas de llanura, de pradería, zonas de cultivo, quizás lo más habitual que podemos encontrar, por ejemplo, junto a un tendido del tren. También lo podemos encontrar en pequeños dioramas o escenas bélicas, escenas militares, junto, por ejemplo, a unas ruinas que han avanzado pues por las Ardenas, que han avanzado por Francia y están establecidos. Tenemos ahí un blindado, un Panzer, un Sherman, lo que queramos, pues vamos a ir aprendiendo cómo preparamos ese suelo, cómo le tenemos listo para luego poner la vegetación. No solo el suelo, sino que además también, en este caso, veremos un ejemplo en el que vamos a ver cómo preparamos también los restos, los cascotes para esta zona de ruinas. Vamos a crear también ambientes, zonas de humedal, como esta pequeña peana que tengo aquí. Una zona, un ambiente muy característico, con algunas particularidades que son muy concretas en ese tipo de terrenos y que nos van a servir para que luego, cuando pongamos la vegetación o incluso pongamos un poquito de agua, nos resulte mucho más sencillo y el resultado sea mucho más convincente en el siguiente paso. Vamos a ver también no solo zonas, vamos a decir zonas bajas, como hemos dicho, pradería, zona como esta, zona de humedal. Vamos a ver también riberas del río, una zona algo muy característico también, las riberas que solemos tener, cambia un poco la morfología, cambia un poco la geología, porque solemos tener ya bolos, unas piedras más redondeadas, esos cantos rodados. Las riberas suelen estar un poco cortadas por la forma como fluye el río, con las crecidas, que va quedando ahí ese pequeño cantil tan marcado, pues lo vamos a ir viendo. Vamos a ver zonas de montaña, tanto de media montaña, características como zonas de estas de canchales, zonas de arrastre, con gravas, con rocas que se han ido rompiendo por la gelificación, como zonas de alta montaña, en la que nos centraremos más en trabajar las grandes masas rocosas, en poder trabajar paredes de rocas, calizas, granitos, pero trabajar esas masas rocosas en las que son el protagonista de la escena. Y también vamos a ir viendo ambientes desérticos, algo también muy característico. Lo tenemos también aquí en la península ibérica. No solamente hay que pensar en grandes desiertos como puede ser el Sáhara, Atacama, desiertos en los que tenemos dunas, sino zonas desérticas como podemos tener, por ejemplo, en las Bardenas Reales, podemos tener en Almería, los Monegros, ese tipo de desiertos que son muy característicos también por el terreno, escasez de vegetación, pocas lluvias. Cuando se producen esas lluvias torrenciales, cómo arrastran por las laderas, cómo tenemos también esas zonas en las que vemos las grietas de desecación tan características. Pues todo eso lo vamos a ir viendo en distintas clases. Lo vamos a ir viendo, como veis aquí, en pequeñas escenas. Se trata de lo que estemos viendo, lo que estemos aprendiendo, lo podamos aplicar en una escena pequeña para un pequeño diorama, o lo podamos aplicar en espacios más grandes, o incluso lo podamos combinar en una gran maqueta, en el caso de que es una maqueta ferroviaria. Tenemos una zona de llanura, representamos más adelante una zona de media montaña, unas paredes rocosas en un desfiladero. Todo esto se puede combinar y también es aplicable a distintas escalas. Vamos a trabajar normalmente 1,72, 1,87 por comodidad, lo he dicho más veces, porque al final son escalas intermedias que permiten detallar, y lo que vemos es aplicable tanto en escalas más pequeñas
como en escalas más grandes que nos va a pedir más detalle, como 1.35, pero todo ello es aplicable y todo ello se puede hacer más grande o escenas más pequeñas si queremos solamente ambientar unas figuras, unas pequeñas peanas para Wargames y demás. Así que eso es lo que vamos a ver en este curso. Yo creo que es un curso muy completo, muy bonito, muy vistoso y que nos va a sentar las bases para luego a continuación preparar un segundo curso trabajando con estas mismas escenas para completarlas ya y ponerlas a la vegetación. Así de esa manera lo dividimos en dos partes. Creamos los suelos y los terrenos y después ponemos la vegetación. Así que ya sabéis, si queréis ver todas estas clases, todo este curso y muchísimo más contenido que tenemos, no dejéis de visitar nuestra página web modelismo20.com.